Muy buenas tardes, colegas, amigas, amigos que nos acompañan en la conferencia de la Sociedad Chilena de Musicología, organizada en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado. Nos encontramos en este momento para nuestra conferencia de cierre, donde nos acompaña el doctor Omar Morales, a quien enseguida voy a presentar. Quería solo comentar que, bueno, como se puede ver, me imagino también a través de las pantallas, estamos en un formato híbrido en este momento, desde una sala de la Universidad Alberto Hurtado, y estamos, por supuesto, muy contentos de estar aquí con colegas, amigos de la comunidad musicológica que nos acompañan en sala. Tras la conferencia vamos a tener un espacio para discusión, para preguntas, comentarios. Vamos a recoger tanto los comentarios que nos lleguen a través del chat de YouTube, como también los comentarios que puedan haber en sala que yo como moderadora transmitiré al doctor Omar Morales. Paso entonces a presentar a Omar, quien nos está acompañando en este momento desde Guatemala. Omar Morales es doctor en musicología y es parte del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México, lo que se conoce como CENIDIM. Sus temas de estudio son la investigación histórico-social de la música antigua hispanoamericana, la transcripción musical paleográfica, el análisis de fuentes poético-musicales, la organización, catalogación y estudio de fuentes iberoamericanas con notación musical, el desarrollo de herramientas conceptuales y metodológicas para el estudio de códigos de comunicación en fuentes musicales históricas. Este año, 2022, fue galardonado con el Premio de Musicología Casa de las Américas y, por supuesto, es un gran honor tener para esta conferencia de cierre al último premiado con este importante galardón de la musicología latinoamericana. Así que, sin más, te damos la bienvenida, Omar, con la conferencia Keki River, Indicios de Teatralidad en un villancico hispanoamericano del siglo XVII. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes a todas y todos. Es un privilegio inmenso para mí el haber sido invitado a participar en este 11º Congreso de la Sociedad Chilena de Musicología. Agradezco en particular a Laura Jordán, también a Fernanda Vera, presidenta y vicepresidenta de la sociedad, quienes fueron quienes se comunicaron conmigo y me propusieron esta participación. Les comento para ir entrando en el tema. De alguna manera, lo que a mí me ha movido a investigar, a dedicarme a la musicología, es trabajar para la interpretación de música antigua en mi doble condición de intérprete, tanto como editor de fuentes musicales con notación musical antiguas, como director de un ensamble. Lo que me ha interesado es sobre todo entender lo que comunica esta música. Es decir, partiendo de la idea de que la música es un lenguaje de transmisión de ideas y emociones. Esto, en lo personal, muy por encima por esta idea de autenticidad, que lo pongo aquí entre comillas, que suele ser la banderita de muchísimas agrupaciones musicales y también investigadores respecto a la recuperación de música antigua. Esto ha generado una corriente que es conocida quizás por muchos de ustedes, llamada de interpretación históricamente informada, que buscan obtener toda la información posible para reconstruir, se supone, cómo pudo sonar esta música, ¿verdad? Justamente la corriente lo que busca es eso, ¿verdad? Un sonido histórico. Sin embargo, a mi parecer, precisamente ese punto es el que nos resulta imposible e insalvable para una música cuya tradición interpretativa simplemente ya se extinguió y tampoco existen grabaciones, ¿verdad? De alguna manera, las corrientes y tendencias que existen en la actualidad son fruto de lo que se ha estudiado en el último medio siglo quizás, y por supuesto va cambiando conforme se desarrollan las investigaciones, los gustos, las tendencias, las implicaciones de la industria musical, etcétera, ¿verdad?
Y eso ha creado una especie de canon interpretativo de la música antigua que suele ser muy hegemónico y que ve con cierta arrogancia y descalificación a todo lo que se aleja a su manera de entender lo que le llaman música antigua, al menos aclaro que de tradición escrita, homogeneizando las características de músicas de cierto periodo y ciertas regiones específicas, sobre todo centroeuropeas, y con eso se mide y se valora cualquier expresión musical de un territorio inmenso como el mundo que se conocía hace 300 años, por ejemplo, ¿verdad? De alguna manera, estos criterios de interpretación suelen ser igualmente subjetivos como muchos otros que se suelen descalificar sencillamente porque se alejan del canon. Y esto a mí me ha llevado, sobre todo en mi condición de investigador de repertorio hispanoamericano, a informarme todo lo posible, claro que sí, pero específicamente de las características musicales del repertorio común a nuestra región y sus realidades históricas y sociales. Todo con miras, como decía desde el inicio, a entender el carácter y la intención de lo que puede comunicar una obra para recuperar eso y transmitírselo a los escuchas de hoy. Es decir, adaptar los códigos de comunicación para que funcionen en la actualidad, más que intentar reproducir una hipotética sonoridad del pasado. Esto nos lleva a ciertos problemas interesantes. Por ejemplo, una buena parte del repertorio que se puede tomar como emblemático de la cultura hispanoamericana se encuentra en los villancicos. Ya voy a hablar y muy brevemente más adelante de ellos, pero es un género poético musical específicamente hispano, del cual se conservan numerosísimas fuentes hispanoamericanas. Y hay algunos rasgos de tipo popular que tienden a acercarse más a lo que creemos nosotros que es nuestra propia cultura, incluso generalizando nuestra cultura hispanoamericana como que si pudiera ser solo una. Pero este tipo de villancicos tienen algunos rasgos específicos que dan la impresión de ser teatrales. Sin embargo, nos enfrentamos a este problema donde hay una inmensa ausencia de evidencias documentales explícitas que justifiquen y guíen la realización escénica de este tipo de villancicos. Para esto ahorita voy a rápidamente, para quienes no conocen el género, decir cosas muy breves, algunos aspectos históricos, formales y funcionales del villancico, y me voy a referir específicamente al villancico que se hacía en el entorno de la liturgia, porque habían villancicos también para otros momentos. Uno de los primeros problemas es que es un género polisémico y muy maleable, porque fue experimental durante varios siglos. Y a propósito de varios siglos, otro de los problemas es que su larga vida ha hecho que cambie de sentido, de funciones, de significados. Se puede documentar desde inicios del siglo XV. Obviamente todavía la cultura europea no conocía nuestro territorio, pero en España desde alrededor 1408 es la fecha más temprana documentada de un villancico en un entorno litúrgico, y todavía siguen vivos actualmente sobre todo en la cultura popular y también popular tradicional y comercial para las fiestas navideñas en la actualidad. Entonces, este inmenso margen de 6 siglos aproximadamente de un género que fue cambiando hace difícil y complicado atribuirle unas características unívocas. Por otro lado, hay algunos aspectos que tienen que ver con el carácter del villancico. Su origen precisamente hace referencia a una música a la manera de los villanos, es decir, los habitantes de las villas, pero que tomaron los cortesanos y gente docta, como le llaman en Chile precisamente, escribía poesía y música a esta manera de los habitantes de las villas. Y eso básicamente caracterizaba al villancico. Se fue colando dentro de la liturgia católica, que era en latín estrictamente, pero en el ámbito hispano, desde el siglo XV, empezó a colarse dentro de la liturgia, en realidad desde antes con el teatro medieval, pero bueno, el villancico
es una especie de cancioncita que se coló en la liturgia católica con este carácter de tipo popular, ¿verdad? Conforme fue avanzando ya hacia finales del siglo XVI, se le llamaba villancico específicamente a una estructura poético-musical que en realidad es muy importante conocerla, porque sobre todo los intérpretes, músicos, si no entendemos la interrelación entre poesía y música, podemos cometernos errores garrafales a la hora de interpretar respecto a la estructura de la obra, que está determinada por el manejo de rimas. Pero bueno, esto es en el finales del XVI, primeras décadas del siglo XVII. Y justo por esas fechas también fue cambiando la funcionalidad, o más bien el término empezó a hacer referencia a su función precisamente como un canto devocional, por decirlo así, dentro del marco de la liturgia, sin ser un texto prescrito en la liturgia. Y a diferencia de los motetes que tenían esa misma función, esto estaba en lengua vernácula, sobre todo castellano, y tenía un carácter muy, muy específico que ahorita vamos a ver. Aquí pongo algunas de las citas de fuentes que mejor no me detengo porque avanza el tiempo y tenemos muchísimas cosas que ver. Aquí les estoy mostrando el ejemplo de unas letras impresas para la Catedral de Puebla para el año de 1689. Las letras de los villancicos que se cantaron para una fiesta específica, en este caso de la fiesta del Corpus Christi. Resulta que los villancicos se hacían para las principales fiestas de regocijo y de mayor convocatoria popular de la Iglesia Católica, ¿verdad? Por ejemplo, en Semana Santa, que es un periodo más bien de contrición, no suelen haber villancicos, de repente aparecen algunos. Pero el asunto es que no es solo navideño, como en este caso estamos viendo la referencia a unos para la fiesta del Santísimo Sacramento o Corpus Christi. Por otro lado, hay una serie de consideraciones terminológicas que ahorita no voy a entrar al caso, y es solo para hacer ver cómo he considerado villancico una serie de cosas, aunque tengan estructuras distintas a las establecidas en la preceptiva de la época, o tengan incluso el nombre específico, un nombre específico distinto a villancico, como puede ser cantada en el siglo XVIII, siempre que cumpla la función paralitúrgica que mencioné, o chanzoneta, como en este caso vemos un texto que mezcla los dos términos villancico en chanzoneta, donde resulta que no son sinónimos como se suele tomar. Bien, ¿dónde se cantaba esto? Para poner rápido en el contexto e ir aterrizando más adelante dónde pudo teatralizarse el villancico que vamos a analizar. Aquí estamos viendo una imagen del coro de la Catedral de México, que está en el centro de la nave central. Así eran en general en las catedrales desde el siglo XVI hasta el XVIII. En el siglo XIX empezó a cambiar la ubicación del coro de las catedrales específicamente. Algunos conventos, por ejemplo, tenían un coro alto en la parte cercana a la entrada. En el siglo XIX se pasó el coro detrás del altar, etc. Pero para la época que nos interesa era un espacio cerrado al público, con una sillería muy ostentosa donde se ubicaban los ministros al servicio de la iglesia en cuestión, encabezados por un obispo o arzobispo que iba en el centro. Aquí no se ve por el facistol o atril grande que tiene ese libro, y se iban repartiendo los ministros según su jerarquía. En ese espacio no tenían cabida más que ellos y algunos invitados especiales como autoridades de la corona o del ayuntamiento. Es decir, básicamente la música funcionaba en un espacio mucho más cerrado que todo el espacio inmenso de una catedral, y era percibido a su cabalidad con todos sus matices solo para una élite específica. Desde el lugar donde estaba el fotógrafo que tomó esta foto, le quedaba a las espaldas una reja que da hacia el altar, y que quizás por ahí podía asomarse, es una reja cerrada por supuesto, algunas personas del público, ¿verdad? Los que tuvieran suerte de estar más o menos cerca para percibir mejor. Ese repertorio lo cantaban una capilla musical integrada por un maestro de capilla, una serie de músicos que dirigían. Estoy diciendo muchas obviedades, me disculpan, pero va a ser importante que lo tomemos en cuenta. Además, donde ya les dije dónde se cantaba, pero en qué momento es muy, muy importante hacer la referencia de que es variable. Uno tiende como musicólogo a encontrar una explicación generalizadora de las
de las acciones del pasado, por ejemplo, esquematizarlas, darles un orden, cuando la realidad en realidad ha sido siempre muy versátil y flexible, ¿verdad? Pero aquí estoy poniendo una referencia de la Catedral de Puebla de la primera mitad del siglo XVII, donde nos indica que las chanzonetas, se refiere aquí, se cantaban en el lugar del responsorio mientras el responsorio se rezaba. Se cantaba simultáneamente un villancico, ya se imaginarán la locura que puede resultar eso a la luz de los villancicos que vamos a ver a continuación. Ese lugar es en realidad más o menos variable, pero es en un oficio llamado maitines, que en las principales fiestas para las que se hacían villancicos se solía celebrar la noche del día anterior a la fecha, como para llegar a la medianoche y recibir la fiesta, y tenía una inmensa estructura con muchos cantos litúrgicos en latín, canto llano sobre todo, y eso lo volvía bastante árido. Y estaba dividido en 3 secciones llamadas nocturnos, y hacia el final se cantaban estos villancicos en el lugar de los responsorios o de las lecciones. Eso puede ir variando entre una iglesia y otro, e incluso según la voluntad de las autoridades eclesiásticas de un momento específico. Bien, me salto esto de cómo estaba integrada la capilla para intentar explicar o darle una respuesta a este problema de la falta de evidencia, en teoría, de la representación teatral de estos villancicos, que se critica muy duramente por el mainstream de la interpretación musical antigua. Cuando se payasea un poquito, se folcloriza incluso, también hay, este es otro tema, pero se suele ser muy rudo para juzgar unas interpretaciones que se salen de la rigidez y seriedad del repertorio canónico. Para eso propongo buscar indicios microhistóricos, y con eso me baso en algunas consideraciones. Lo primero, que es casi obvio, pero se nos olvida, este aforismo es popular, se ha asociado de repente a Carl Sagan, por ejemplo, pero en realidad es un aforismo antiguo y popular. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El que no existan evidencias de algo no significa que eso no haya existido. Por supuesto, entonces tenemos que buscar estrategias para aproximarnos al conocimiento. Por otro lado, hay que poner en duda el dato duro, irrefutable. Esto está muy superado en estudios que se apoyan en la sociología y en otras ramas sociales y humanísticas distintas al estudio tradicional y docto de la música académica, ¿verdad? Pero, es decir, hay que tener cuidado con esa imposición del dato duro, irrefutable, como verdad absoluta. Esto no puede ser así para una práctica que es de representación efímera y que por consiguiente puede no quedar el registro. Hay que buscar de otras maneras, ¿verdad? Carlo Ginzburg nos menciona este asunto de que hay ciertas disciplinas eminentemente cualitativas que necesitan estudiarse en tanto caso individual por sus particularidades, y en todo caso buscar otras maneras de que eso aparentemente excepcional sea un reflejo de algo que no lo es. Y ahorita voy a mencionar alguna otra base relacionada con eso, ¿verdad? Entonces hay que valorar críticamente las fuentes y buscar indicios, este paradigma indiciario famoso de Carlo Ginzburg, ¿verdad? Y por otro lado, tomar en cuenta, y eso lo voy a tratar de demostrar muy rápidamente en unos minutos próximos, cómo los documentos son fragmentos huidizos de lo real y muchas veces incluso nos mienten. Los datos duros no necesariamente son reflejo de una verdad. Entonces hay que leerlos de manera indirecta, oblicua, por decirlo así. Bien, para esto he tomado algunos ejemplos que voy a pasar muy rápido porque me interesa más bien centrarnos en el análisis de un caso específico, pero para revisar algunas fuentes documentales de la Catedral de Guatemala relacionadas con el montaje de comedias específicamente. No estoy hablando de villancicos, sino de comedias asociadas siempre con fiestas religiosas. Aquí tenemos un caso desde 1591 donde se paga, y esto es aparentemente excepcional, los gastos muy específicos respecto a la representación de una comedia de Corpus Christi,
y cuánto se pagaba para los niños que tenían que vestirse con unas botas especiales, el que Hinojosa, que representó la figura del bobo, etcétera, ¿verdad? A partir de esta fecha aproximadamente empiezan a abundar los detalles minuciosos de las representaciones teatrales, incluso cómo se construía el tablado, cómo se hacía un espacio para lo que ahora llamaríamos camerinos o camarines, etcétera. Ahí es una cosa fascinante. Aquí estoy poniendo una memoria de los estudiantes que representaron. Lo que se les acostumbra dar para calzado es conforme cada uno hace la figura. Y está una lista de pagos a muchachos, estudiantes del colegio seminario, y quiero llamar la atención en algunos cuantos. Por ejemplo, Pablo Cota, Manuel, representa y canta, nos dice. Resulta que estos muchachos que representaban las comedias eran exactamente los mismos que cantaban la parte de tiple en la capilla musical, que es la que interpretaba los villancicos. Simón de Trujillo representa y canta. Agudo, el monacillo, lo mencionan. Ahí no voy a poner documentos que nos hagan ver por qué este Agudo nos resulta importante, pero quiero llamar la atención en Pedro Velázquez. Este apoya y sustenta ambas comedias y ninguno hace mayor papel, nos dice este documento, que para ser un documento contable llama la atención esa manera de exaltación a Pedro Velázquez, quizás para justificar su pago mayor que a los demás. Pedro Velázquez, que no se nos olvide el nombre, apoya todas las comedias y nadie hace las cosas mejor que él, nos dice el mayordomo de la Catedral de Guatemala. Más bien, quien escribió la memoria para que el mayordomo justificara sus pagos. Si estudiamos durante varias décadas todos los vínculos de las personas, sus oficios y su interacción y participación en actividades como esta de las comedias, nos damos cuenta que Diego Velázquez, un sochantre que ya para 1591 se desempeñaba como sochantre, también era apuntador de coro, es decir, el que tomaba la asistencia y la puntualidad y las faltas de las personas para indicar si se les descontaba o no en su pago semestral. E incluso con la partida de otro músico llamado Gaspar Fernández, que se fue a Puebla, lo nombraron maestro de capilla hasta su muerte y por consiguiente ejerció estos 3 oficios. Por otro lado, documentamos a Baltasar Velázquez Farfán, su hermano, que era nada menos que el autor de comedias, ojo que autor de comedias en el término de la época, el director, digamos, de una compañía de comedias, y que además era el preceptor de gramática del colegio seminario, era el que enseñaba latín a los estudiantes, ese mismo era el que dirigía los montajes de las comedias. Y Pedro Velázquez, que era monacillo, ya vimos una referencia a él, estudiante, más bien ya era estudiante cuando le pagaron estos 10 tostones, cantor y ensayador de comedias. Estos 3 eran familia y uno de ellos era el que daba cuentas para decir a quién le pagaba más, a quién había que descontarle, y por consiguiente, gracias a esta relación de los individuos, tenemos una cantidad de información que desaparece justo en el momento en el que muere Diego Velázquez, a pesar de que se puede documentar que Baltasar y Pedro siguieron participando en las comedias. Es decir, la especificidad de los registros documentales está condicionada, entre otros aspectos, por los vínculos y las relaciones entre los individuos que realizan las actividades, ¿verdad? Aquí cito una referencia de Ronenman, ¿verdad? Donde la visión simplista y lineal falla siempre porque los individuos son complicados, ambiguos e inciden en las actividades que se registran históricamente. Se me va avanzando el tiempo, así que voy a pasar un poco más rápido respecto a este oxímoron también generado desde la microhistoria de lo excepcional normal, el oxímoro de Eduardo Grendy. Nos menciona que un testimonio documento es excepcional en cuanto a que refleja una normalidad tan normal que muy a menudo se invisibiliza en los documentos. Y esto me hace pensar en estudiar el lugar de enunciación de las fuentes. Voy a irme saltando esto un poco más rápido porque quiero que dediquemos con mucho detalle el análisis de los textos musicales y literarios. Pero entonces, lo que he procurado hacer es analizar el discurso de las reiteradas e ininterrumpidas prohibiciones
de disfraces, bailes, representaciones y cantos etiquetados como deshonestos en muchísimos lugares catedralicios e incluso desde la corona. Esta reiteración nos hace evidente, y esto para que creo que es muy obvio, que no se cumplía la prohibición, ¿verdad? Esto lo vamos a cotejar con, por ejemplo, algunas descripciones que no fueron generadas por la voz oficial, que es la que nos precisamente prohíbe u oculta o finge lo que es contrario a sus pareceres. Para esto les muestro, por ejemplo, esta referencia de François Berthaud, que visitó España en 1659 porque iba como paje, no sé si paje exactamente, pero como el embajador de Francia para pedir la mano de la infanta, y se permitió pasear mucho y escribió una relación de actividades. Esto está en francés, pero les ofrezco aquí alguna pequeña traducción realizada, no es realizada por mí, aclaro. Esto es la traducción es de hace como 100 siglos. Y solo tomé algunos detalles que me voy a permitir leer. Mejor se los cuento rápidamente. Berthaud fue a Valladolid en la Navidad de 1659 y estaba triste porque no pudo ver las comedias que se representaban por los frailes franciscanos en Madrid, donde tenía noticia que hacían comedias dentro del convento y que le había escandalizado que un vendedor de libros le prestó a uno de los frailes un vestido de su esposa porque lo necesitaba para la representación en la fiesta de Navidad. Sin embargo, entró a la celebración de Maitines y la misa en un templo franciscano de Valladolid, y aquí nos menciona, les leo las últimas 3 líneas: después de haber hecho lo que tenía que hacer un fraile en el altar, se quitó el sobrepelliz y se fue a la sacristía para mostrar una casaca de traje de máscaras que llevaba debajo. Sigue hablando, y ahorita pongo esto solo porque nos va a servir después en el análisis. Resulta que entraron en procesión disfrazados un montón de monjes, frailes, perdón, franciscanos, con 2 imágenes de la Virgen y de San José a las que hacían bailar. Después venía otro que llevaba una cuna donde estaba el niño Jesús, y después de haber hecho locuras, dice Berthaud, colocaron al niño sobre los escalones del altar donde todos los franciscanos, unos tras otros, le fueron a adorar. En algún momento después menciona que un fraile empezó a tocar un villancico en un momento de la misa, y el público lo vitoreaba a tal grado de que se armó un escándalo y hubo que usar una campana para callarlo. Esto nos da una idea, incluso concediendo una cierta hipérbole en esta descripción, de cómo podían suceder las cosas. ¿Por qué nos queda este testimonio? Porque no se imprimió en un texto que tenía que pasar por un censor de la corona española, sino que se publicó en otro país, la visita de un extranjero. Sin embargo, podemos encontrar algunas referencias documentales dentro de la institucionalidad, pero precisamente como prohibiciones. Les muestro aquí una carta que está lamentablemente traspapelada de su expediente original, posiblemente de una iglesia novohispana, ahorita mismo no recuerdo cuál, pero les leo. Ayer no te escribí porque me fui a Santa Isabel. Me divertí, había puesto originalmente nos divertimos, quizás para no comprometer a nadie más puso me divertí grandemente hasta después de las 8. Me coronaron de monjo y profesé con la corona de la recién profesa Sor Josefa de los Dolores Fuentes. Hubo fandango, seguidillas y todo lo demás adherente. Hasta las reverendas bailaron el pan de jarabe. Si investigan ustedes, el pan de jarabe también fue una tonadilla, un sonecito de la tierra que fue prohibido por la Inquisición. Esto fue la última vez, cambió por última vez. La madre abadesa estaba apuradita porque el provincial le negó la licencia para esta función. Pero puesta en el borrico, decía, lo mismo son 100 que 200. Es muy correntona y nada le espanta. Adiós, ya se pasarán algunos días antes que me vuelvan a coger. 24 de septiembre, y se nos rompe el documento lamentablemente. Por la referencia al pan de jarabe, posiblemente sea alrededor de 1790, perdón.
Bien, voy a pasar muy rápido esto para ver incluso publicaciones, sí, valoradas y aprobadas por la propia corona española. Es muy famoso este tratado de Pietro Cerone o Pedro Cerone, que vivió muchos años en España, donde hace alguna referencia a que al villancicos que tienen gran diversidad de lenguajes y que no convidan a devoción porque introducen y vuelven la iglesia como un auditorio de comedias. Está refiriéndose específicamente a cierto tipo de villancicos que utilizan diversidad de lenguajes. Y menciona incluso que hay gente que no va nunca a la iglesia, pero cuando sabe que hay villancicos, no se pierde en ningún templo para poder escucharlos. Y esta descripción coincide perfectamente con lo que encontramos en las fuentes musicales de la época. Aquí puse de un músico criollo de este lado del continente, maestro de capilla de la Catedral de Guatemala, que después se trasladó a Puebla, Gaspar Fernández, donde en efecto tiene una serie y muchísimos villancicos con diversidad de lenguajes. Y por otro lado también hay alguna referencia a este tratado del porqué de la música, que menciona que los villancicos deben ser con gravedad, honestidad y devoción para que los fieles se somaten el pecho, pero en otras publicaciones de los propios villancicos nos encontramos alguna referencia donde citan al propio Lorente como alguien que tocaba muy bien las danzas populares. En este caso están hablando de cantar una chamberga, es un tipo de danza, y quería tocar a alguien, pero dice eso no, que solo a Lorente le toca tocar, que en esto de manos es muy liberal, en el sentido que tenía la época liberal, y en el baile nuevo para organista bien pone los dedos. Es decir, este señor que nos está recomendando hacer las cosas honestas, bailaban y cantaban muy bien las rancheras, como dicen en México. Bien, para aplicar de otra manera este exímoron, también podemos tomar como excepcionales algunas evidencias explícitas. Aquí estoy poniendo el caso de una obra del Seminario de San Antonio Abad del Cusco, que muy probablemente se hizo no solo en el seminario, sino también en la catedral, y en cualquier caso dentro del oficio de maitines de Navidad, como nos lo evidencia el estudio de la letra. El asunto es que aquí nos dice cantarlo a lo tosco y con malos quiebros y despacio. A propósito nos está solicitando cantarlo mal por alguna razón que tiene que ser histriónica, ¿verdad? Y después, desde aquí, bien cantado. Voy a saltarme muy rápidamente estas otras fuentes para pasar, quizás les voy a dejar únicamente esta. No, ya no. Que son las instrucciones que dejó un maestro de capilla a un villanciquero para que trovara otro villancico. Y les leo las instrucciones solo para que nos demos una idea. Dice: villancico jocoso de Navidad que se ha de trobar siguiendo las medidas de todas las coplas, que las van cantando diferentes voces, según será apuntado. Lo más gracioso que se pueda, que el guanaco y indio que canta en él se visten según sus papeles, y ha de ser el último para la Nochebuena queriendo Dios. Y luego viene una serie de instrucciones de esta obra. Bien, respecto a esta primera sección de análisis histórico, quiero concluir que hay ciertos villancicos, sobre todo los de carácter jocoso y que presentan diversidad de lenguajes, de diversidad de personajes, específicamente los destinados a cantarse dentro del marco de la liturgia, tuvieron una realidad escénica. Se puede documentar históricamente, más bien probar históricamente esa posibilidad. Tuvieron una realidad escénica en la época en la que formaban parte de la cultura viva. Y eso nos obliga a buscar los códigos de comunicación teatrales que estén inscritos en sus textos. ¿Por qué? Para poder transmitir a cabalidad su contenido. Si no tomamos en cuenta esta característica, puede que estemos perdiendo matices expresivos a la hora de comunicar en la actualidad el sentido de esa obra al escucha de hoy. Bien, entonces sí pasaré a estudiar un caso específico. Les comento, tomé muchísimas bases teóricas de la filología, sobre todo, pero las apliqué de una manera selectiva. En otro lugar oportunamente he planteado las bases y cómo puedo tomar algunos elementos de unas y de otras.
Aquí estoy mostrándoles los estudios históricos donde de alguna manera, quiero decir, estudios filológicos, me he apoyado. Por ejemplo, las afinidades del villancico con ciertas estructuras del teatro breve, como los villancicos de Mojiganga, los villancicos de entremés, por ejemplo, que tienen coordenadas de preparación, ejecución y desenlace, o que hay personajes tipo que acaparan la atención por su extravagancia, por sus defectos o sus vicios, etc. Hay villancicos afines al baile dramático, que no va a ser el ejemplo que ponga hoy. Por otro lado, hay un estudioso del teatro medieval que en su época se consideró demasiado rígido y se superó su manera tan cerrada de ver las cosas, pero dio algunos elementos que son francamente útiles para valorar la posibilidad de que un texto realmente sea teatral. Y él menciona 6 elementos que los toma como infaltables para que sea teatro: mímesis o mimesis, es decir, que quien esté representando esté fingiendo ser otra persona, ¿verdad? Que haya diálogo, que haya tensión dramática generada por un problema o por una duda, que haya un argumento, es decir, una sucesión de hechos y no solo pintar un cuadro, que por supuesto se conserve el texto a pesar de que haya podido ser improvisado, y que la representación escénica suceda, o sea, ante un público. Y pone otros 2 optativos, que es la música y la presencia de íconos, que dentro del teatro sería un objeto que representa a otro objeto. Por otro lado, un estudioso, Robert Schramm, especialista en Góngora, estudió un cierto tipo de villancicos específicos de Góngora, donde también distingue algunos elementos que vamos a tomar en cuenta. Por otro lado, esto, que va a ser lo fundamental a partir de un trabajo de Hermenegildo, se me olvidó el nombre de pila de Hermenegildo, donde en el teatro incipiente, que no tiene las estructuras habituales, donde hay entradillas, etcétera, cómo puede distinguir acotaciones o didascalias, le llama él, que están ya implícitas dentro del propio texto que hay que pronunciar y que puede implicar gestos, movimientos, reacciones, vestuario, características de la escena, etcétera, ¿verdad? O la presencia icónica de objetos, por ejemplo. Para eso propongo básicamente buscar esos indicios de teatralidad en la estructura, en el contenido y en los recursos expresivos de los villancicos que sean afines al teatro breve. Bien, para esto vamos a estudiar un caso específico y ahora les paso a leer para ir coordinando con la proyección de las imágenes. Los papeles sueltos con la música y letra del villancico a 5 voces y acompañamiento continuo ¿Quién quiere ver? De Diego José de Salazar fueron copiados en 1744 por Manuel José de Quirós, a la sazón maestro de capilla de la Catedral de Guatemala. La obra fue interpretada como tercer villancico de los maitines de Navidad y de Reyes, es decir, el último del primer nocturno de ese año de 1744 en la Catedral Guatemalteca. Existe una fuente directamente vinculada con el momento y contexto de ejecución original del villancico que nos permite corroborar que fue compuesto en 1693. Se trata de un pliego impreso con las letras de los villancicos que se han de cantar en los solemnes maitines de los Santos Reyes en la Catedral de Sevilla de ese año 1693, compuestos, como mencionó, por Diego José de Salazar. Hay una tercera fuente que para efectos prácticos ahora me la salto, pero revisando la estructura de esta obra vamos a empezar a buscar indicios de teatralidad. La obra tiene 4 secciones. Es un esquema ampliado del habitual diseño tripartito, introducción, estribillo, coplas, desarrollado en la segunda mitad del siglo XVII, al insertar otro juego de coplas en la introducción y el estribillo. No nos va a dar tiempo, pero esto tiene una razón interesantísima y muy particular, porque hay diferencias sustanciales entre la fuente manuscrita y la fuente impresa, que tiene solo la letra. Vamos a revisar cada una de estas secciones. La introducción corresponde a la prototípica sección que contextualiza el villancico al narrar e informar
En palabras de un estudioso llamado Alan Begg, el espacio dramático, el tema que será desarrollado después y en numerosos casos, dice él, los locutores, personajes que intervendrán. Ahí termina la cita. En este caso, sin embargo, la voz narrativa, que incluso llega a citar palabras del personaje central aún con neutralidad, es interrumpida por el propio personaje. Hago la aclaración de que yo lo voy a leer plano, 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 para evidenciar que sin gestualidad no se puede entender la letra. Muy cargado de razones vino un Monsieur a Belén, y viendo al Dios niño dijo, este el mundi novo es. Perma fue, que pues todas las cosas contiene, es lo sin duda pertudo mi bien. Perma fue, y arrimado al portal en voz alta, a los pasajeros pregona Cortés, perma fue. A propósito, dije Monsieur y no Monsieur, Monsieur como sería en francés, porque es evidente que hay que respetar la métrica y si se pronunciara en francés se rompe la estructura. Ya vamos a llegar a esto. Bien, para entender un poquito a qué se refiere hay que entender qué es esto de un mundi novo que mencionan, o mundi novi, o mundi nuevo, o también totili mundi, que era, aquí pongo una definición de 1734, pero mejor va a ser verlo en una imagen, aunque es bastante más tardía. Era un escaparate en el cual tenía una mirilla en el cual se podían ver algunas figuras que con un mecanismo y una manivela se hacían girar y representaban figuras, ¿verdad? Esto normalmente los franceses aboyardos, menciona el diccionario, los llevaban por el territorio hispano para atraer curiosos y cobrarles a través de esto. Bien. Los primeros 4 versos constituyen la narración neutra y plana. Perdón, la narración de una voz neutra. Su estructura métrica me refiero específicamente a los primeros 4 versos, ¿verdad? La estructura métrica corresponde esperablemente a una cuarteta de romance. Sin embargo, la métrica de la introducción se vuelve anisosilábica a partir del verso 5. Enfocando esta particularidad en búsqueda de indicios, resalto que este desborde de la métrica sucede en el momento en que irrumpe la voz del personaje sobre la voz narrativa. Permitiéndome el intento de encontrar alguna estructura métrica dentro de la irregularidad, noto que parecen coexistir 2 planos en los siguientes 6 versos irregulares. Un plano está conformado por 2 pares de versos de arte mayor, 10-11, 10-12, que mantienen la rima E romanceada. La irregularidad métrica parece compensarse con el ritmo de sus patrones acentuales. El otro plano está conformado por un heptasílabo que se entremete al final de la cuarteta del romance y de cada par de versos de arte mayor. Esta introducción constituye uno de los tipos de romance con estribillo que se desarrollaron con el cruce de la canción lírica y el romancero nuevo. Bueno, ahorita me voy a saltar este tema. Lo más notable, en todo caso, es que estos distintos planos marcados por la métrica poética tienen una correspondencia con la intención y el carácter del contenido. Revisemos el contenido de la introducción. Un francés fanfarrón llega a Belén y al ver todos los prodigios de la escena del nacimiento del niño, se le ocurre promocionarlo como un mundinovi de su propiedad para obtener beneficio de los curiosos que se acerquen. Lo anuncia pregonando la expresión por mi fe, por supuesto deformada para que suene como francés. La primera cuarteta recoge, como ya señalé, la voz narrativa neutra. La fluidez convencional del romance se interrumpe con la intromisión de ese verso heptasílabo que funciona como estribillo interno de la introducción al recoger la voz del francés, además en primera persona, pregonando para atraer a quienes van pasando por ahí. El primer par de versos de arte mayor sostiene la descripción del mundinovi que realiza el francés siempre en primera persona, dirigida a quienes han mostrado interés y ahora atienden lo que dice. Esto tiene que verse reflejado de alguna manera, añado, ¿verdad? Esa descripción en corto sigue siendo interrumpida por su propia exclamación desgañitada para seguir atrayendo a más curiosos. Mientras que el segundo par de versos retoma la narración de la voz neutra que deriva una vez más en el pregón del francés. Estos 3 planos de comunicación, la voz narrativa neutra, el pregón del francés y la descripción de lo que ofrece en su propia voz el francés, requieren un contraste en la intencionalidad expresiva para hacer inteligible lo que comunican.
La voz narrativa está escrita, como decía, en la tradicional estructura que cumple esa función de narración y además en un español correcto. Nos describe la escena y los rasgos del personaje tipo que inmediatamente construyen su caracterización. Un monsieur, de todos modos esa palabra se usa en español, muy cargado de razones, es decir, un francés fanfarrón. Ya les mencioné, ¿verdad? Monsieur, como en español. La irrupción del personaje tipo pregonando marca un contraste en el uso del lenguaje. Su identidad resalta cuando toma la voz en la caracterización lingüística a través del uso de palabras extranjeras de sonoridad francesa y de formaciones fonéticas, gramaticales o sintácticas del castellano. A la presencia del parlamento de un personaje tipo caracterizado por su actitud y su peculiar manera de hablar, esta introducción incluye como acotación implícita los gestos fáticos de convocar a los curiosos lejanos con la cantaleta Permafue, mientras indica a los curiosos más cercanos que el Mundinovi contiene todas las cosas, etc. Ahora lo que dice la letra. Y aquí, en un único personaje, dos estratos de comunicación. Uno donde está gritando para atraer gente y otro donde le está hablando a la gente que está ya cerca, ¿verdad? Además, ahí subyace de manera implícita una espacialidad precisamente para hablar a los que están lejos y conversar con los que ya están en corto, ¿verdad? La sola recitación de los versos o su canto homogéneo, sin contraste expresivo, desdibujaría las intenciones y el dramatismo que recoge esta introducción. La teatralidad implícita en tan solo los primeros 11 versos del texto literario se refuerza dramáticamente con el texto musical, al introducir recursos sonores que claramente sobrepasan lo musical para ponerse al servicio de la expresión teatral. Va avanzando el tiempo, caballeros, bueno, y damas. La introducción es presentada por un dúo de tiple y tenor, aunque el encabezado de la parte de tenor indica, y si no hay tenor, como alcanzaron a ver por aquí, se me fue, y si no hay tenor, la diga un tiple. Semejante indicación sugiere incluso, antes de leer la notación musical, que ciertos valores musicales, precisamente como las relaciones tímbricas y armónicas entre las voces, porque al cantarlo un tiple estaría una octava más arriba, son secundarios, están al servicio de otros recursos, ¿verdad? El dúo entra simultáneo, pero con una muy cuidada autonomía rítmica y melódica. Las líneas correspondientes a los primeros 4 versos se mueven siempre en dirección contraria u oblicua, sin un solo movimiento paralelo. El desplazamiento de los acentos rítmicos por medio de miolas independientes en cada voz no solo crea una ingeniosa polirritmia que respeta los acentos prosódicos, sino que también genera tensiones armónicas perfectamente preparadas y resueltas que van conduciendo con fluidez las dos frases reunidas en esos 4 versos. Cada frase ocupa 8 compases y están articuladas por un compás modulante. Además, la segunda frase constituye un contrapunto invertido o trocado, no sé cómo le llamen en sus países, de la primera frase, ¿verdad? Pareciera que Diego José de Salazar se esforzó por lucir su capacidad compositiva en esos 17 compases, que corresponden a los primeros 4 versos de la introducción. Pero la nota final, que ya no se ve aquí, es interrumpida por el grito del francés. Repentinamente ambas voces trazan una línea ascendente apresurada, configuración más corta, solo para hacer una referencia en esta notación, el pulso es cada compás. Es decir, esto no es un compás de 3 tiempos, sino que son pulsos ternarios o a veces pulsos binarios si hay hemiolas. Pero es decir, esto es muy rápido a pesar de que la figuración actual nos podría parecer algo lento. Además está en movimiento paralelo que no solo rompe el reposo y la compostura previa, sino que remata con una disonancia armónica de quinta aumentada impensable para el estilo musical de la época. Con la irrupción del francés pregonando, el dúo continúa describiendo el Mundinovi en voz del propio francés, ahora con menos autonomía, haciendo mayor uso de movimientos paralelos, terceras, sextas, que se compensa con ocasionales ornamentos donde esas figuras cortas son melismáticas y no cargan una sílaba. La segunda irrupción del pregón repite la misma configuración, incluido el remate disonante en todos y cada uno de los casos. Tales disonancias, que ahorita mejor no las describo, resultan no solo intolerables en el estilo musical de la época,
sino incluso imposibles de afinar en los temperamentos en uso, como la sostenido y re sostenido. Los temperamentos hacían una diferencia significativa entre lo que ahora consideramos enarmónicos. Todo ello me lleva a pensar que estos signos de la notación musical son auténticas acotaciones implícitas que ordenan el gesto de un grito destemplado y molesto y no la afinación de una altura precisa. Vamos a ver hacia el final de esta introducción, no, más bien sobre todo al final del estribillo, cómo es imposible que esto, o más bien sería improductivo afinarlo bien. Voy siguiendo adelante. La distribución de las disonancias entre las dos voces conlleva también gestualidad. El grito destemplado del primer perma fue, está marcado solo en el tenor. Conlleva un gesto connativo de reacción del tiple al oír la disonancia. La segunda intromisión del grito pregonero marca disonancias tanto en el tenor como en el tiple, en una especie de búsqueda de concierto entre ellos. En la tercera y última representación del francés pregonando, primero canta mal el tenor, luego el tiple al repetir la exclamación, una vez más el tiple y finalmente el tenor al repetir solo las últimas dos palabras, ya no con la línea ascendente que se proyecta al pregonar hacia lejos, sino como un último intento siempre fallido de lograr concierto con la otra voz. Esta alternancia del grito molesto entre las dos voces constituye también una acotación implícita, conlleva gestos connativos de reacción de una voz ante la desafinación molesta, por supuesto, de la otra. Esta teatralidad implícita en los signos musicales no solo refuerza la que ya vimos en el texto literario, sino que añade dos elementos más. Por un lado, aumenta la comicidad al generar tensión dramática entre las dos voces que intentan, sin éxito, ponerse de acuerdo para ir concertadas armónicamente. Por otro lado, las desdobla en dos personajes que interactúan. Al inicio eran dos voces cantando o una narración o el grito del francés, pero esto las desdobla en el francés y la voz narrativa personificada. De hecho, otra posibilidad afín a los códigos de comunicación sugeridos por el texto musical conlleva una carga burlesca de la voz narrativa personificada que imita con mordacidad el grito desafinado del francés. Las últimas dos palabras del francés, sin la agilidad y la dirección aguda que representa su grito pregonero, pero siempre destempladas, podría representar una reacción avergonzada ante la burla socarrona de la voz narrativa personificada. Vamos a pasar a las coplas y voy a acelerar un poquito más. Estas coplas solas que siguen a la introducción y que decía que pueden ser un añadido posterior, rompen la estructura habitual. Voy a ir saltándome, por favor. Están formadas por 50 versos. Ahorita puse aquí los primeros 40. Es un romance, por consiguiente esperablemente va a ser narrativo, solo que son de heptasílabos al que se intercala un estribillo luego de cada cuarteta. Esa función narrativa de las coplas romanceadas queda patente por el hecho de estar asignadas a la voz del francés, que va describiendo, solo describe, lo que se observa dentro del Mundinovi con su caracterización lingüística, eso sí. Al ser un monólogo descriptivo, estos versos aparentemente carecen de dramatismo, pero la narración sucede en primera persona. Veremos en breve que su articulación con la música y con las secciones que lo encuadran sugiere que esa debilidad dramática, es decir, narración en lugar de diálogo, ha de compensarse con teatralidad. Vamos a ver primero el contenido. La primera cuarteta nos presenta al francés conversando en corto con la gente curiosa que se habrá aproximado al escucharlo pregonar. Las coplas 2 a 8 corresponden a descripciones que realiza el francés de las escenas que se van viendo en el Mundinovi. Esas coplas esbozan una estructura de mojiganga en la que desfilan los personajes bíblicos partícipes del nacimiento y algunos personajes tipo. Ahorita mejor no me ahorro la descripción de lo que van diciendo estas coplas, ¿verdad? Al final presentan un desfile de personajes, pero narrado sin estructura dramática que genere acciones. Nada de lo narrado parece requerir teatralizarse. Sin embargo, el francés pregunta cada tanto ¿quién quiere ver? Al igual que en la introducción, el verso que se añade como estribillo, en este caso luego de cada cuarteta de romance, marca un segundo plano en el modo de comunicación.
En las cuartetas 2 a 8 se da la acción de describir lo que se ve a través del mundinovi, mientras que en el verso añadido se da una interacción del francés con los concurrentes preguntando por algún interesado más en asomarse a ver por la mirilla, ¿verdad? Se hace necesaria la presencia icónica del mundinovi en la representación, en la interpretación de este villancico, sea como un objeto real o figurado. Además, para ser reconocibles y diferenciables esos dos momentos, es indispensable marcar con gestos deícticos la descripción y con gestos conativos la invitación a ver. La narración del francés comunica a la concurrencia lo que es visible solamente para la persona que está viendo a través de la mirilla de su artefacto. Es decir, es una parte activa de la representación dramática. Atendiendo al texto musical, vemos que esas coplas solas han de cantarse 10 veces con la misma música y por la misma persona, que es el francés, precisamente el tenor que ha estado representando el francés. Semejante monotonía musical requiere de notables cambios de entonación y gestualidad en función de lo que va viendo y describiendo el francés. Este texto musical refuerza el contraste entre los dos planos de acción, una melodía en ritmo binario con suaves contornos, movimiento conjunto y claridad en su perfil tonal sostiene la descripción de lo que ve el francés a través del mundinovi, ¿verdad? Sin contrastes ni apremios. Puede considerarse lo que subraya aquí, ¿verdad? La cancioncilla que mencionan las descripciones respecto a los mundinovi. Después de cada cuarteta, el cambio a proporción menor, que está por acá, no sé si ven mi cursor, y que implica un compás ternario, pero está con hemiolas, lo que hace que en realidad se sienta más lento, cambia para hablar en corto quién quiere ver entre los demás curiosos qué pueden estar viendo. Pero ahora cabe preguntarse, y eso como intérprete es lo que uno tendría que hacer, ¿a quién se está dirigiendo el francés? ¿Quiénes son esos curiosos? Recordemos que la obra inicia con un dúo de tiple y tenor, es decir, el francés representado por el tenor podría estarse dirigiendo al tiple que personificó la voz narrativa. Sin embargo, son 10 las coplas romanzadas que repiten la pregunta ¿quién quiere ver? No tendría sentido repetirla tantas veces si estuviera dirigida a un único personaje. El desarrollo del contenido del villancico hasta ahora examinado tiene implícita la entrada a escena de nuevos personajes que habrán de acercarse y observar a través del ícono del mundinovi lo que el francés narra al cantar sus coplas. Es significativo, como ven aquí, que el copista haya trazado sendas líneas después de las coplas 2, 4, 6 y 8, que pueden estar representando el momento en el que un personaje se acerca a ver lo que se va a describir después. Justo al concluir la copla 8 ya hay 4 personajes y ahí se acaba la descripción y más bien el francés pasa a cobrarles y de hecho introducen aquí un elemento burlesco, cómico, ¿verdad? Donde menciona que lleva un calabazo y por consiguiente también debe aparecer icónicamente ese objeto o representarse con gestos, ¿verdad? Bien, voy a acelerar un poquito más porque quiero sobre todo dialogar con ustedes. El estribillo, de nuevo, pareciera que tiene una parte central que es un romancillo, ¿verdad? De hexasílabos con versos romanceados, enmarcados con estrofas que cumplen la función de estribillo dentro del estribillo y que también son relativamente anisosilábicas, sobre todo cuando el francés debe gritar ¿quién quiere ver? Estos hexasílabos por la música en realidad parecieran agruparse en dos pareados de arte mayor que dan un ritmo regular dactílico o anfíbraco, es decir, que tiene una sílaba átona como una especie de anacruza, por decirlo musicalmente, que queda ternario regular en esta parte donde dicen ande la rueda y el silbo también, que muestre a Dios hombre, pastor de su rey. Hasta leerlo se siente el ritmo, ¿verdad? Y la cantinela de Francia le dé solaz a los reyes, obsequio a su rey. Bien, voy a empezar a avanzar. ¿Qué es lo que sucede con la música?
este estribillo, que son los poquitos versos iniciales, vuelvo aquí, que son 5 versos, se extienden de una manera absolutamente monótona a lo largo de muchos compases, como 60 compases, de manera que repiten y repiten la misma frase en un único acorde estático donde saltan las voces entre las notas. Ya están cantando, aparte del tenor, 4 voces, es decir, 4 personajes que tuvieron que entrar en algún momento. Si el villancico no se teatralizara, estos 4 personajes estarían rascándose el ombligo y estorbando durante toda la interpretación. Tendría que suceder algo visual, cinético, para darle sentido. Estoy tratando de acelerar y mejor ya no sigo con mi lectura para mostrar cómo convoca el francés y responden a coro los 4 curiosos que se aproximaron, pero el francés, justo un poquito antes de que le respondan, introduce sus disonancias incantables y molestas que han de implicar una reacción de los otros cantores. Se va desplazando en el tiempo y no logra coincidir con ellos. En algún momento se da, aquí justo puse al final de este ejemplo, una leve modulación para repetir otros 60 compases monótonos musicalmente. Si no hubiéramos visto la introducción, pensaríamos que Diego José de Salazar es un pésimo compositor, pero bueno, esto nos está mostrando que cuando la música carga significados extras a los que habitualmente se les pone, eso deja de ser defectuoso. Bien, en las partes de los pareados también hay reacción y representación de la teatralidad en la música. Ya no me voy a detener demasiado en esto, salvo algunos elementos donde hay burla de alguna otra voz respecto al francés. Y en esta parte donde finalmente logran unirse juntos todos con el francés, el caballero, el tiple primero empieza a desafinarse y luego todos terminan desafinadas el acorde final. Si esto se afinara, precisamente lo que sonaría mal sería el acompañamiento, porque todas las voces estarían afinadas entre sí. Lo que pareciera que nos está indicando el sostenido es que tiene que hacerse mal para que disuene como una especie de burla hacia el francés, que ya se queda él hablando solo y de todos modos falla su última nota. Las coplas finales tienen la particularidad de que son a voz sola pero alternada entre 2 tiples. Son 12 coplas que se van alternando y la música de un tiple es idéntica a la del otro, por lo que corresponde a una monotonía musical brutal. Por cierto, vean aquí las gotas de cera que nos demuestra que al menos en una ocasión, en 1744, se interpretó esto en la Catedral de Guatemala. El tema es que si cantan solo 2 coplas, ¿qué pasó con toda la gente que tenemos en escena? Recordemos que el tiple primero, además son unas coplas narrativas de romance, es un romance narrativo que le quita toda la aparente teatralidad que pueda tener la obra. Sin embargo, al ponernos a valorar, vemos que conforme fueron apareciendo los personajes, primero está la voz narrativa, que después se personifica en el tiple primero, el tenor, que es el francés y protagonista hasta ahora. A lo largo de las coplas solas del francés, ingresan 3 curiosos más, sin caracterizar, sin saber qué hacen ellos. Y en estas coplas, el tiple segundo pasa a ser una voz narrativa. El alto y el bajo, que cantaban antes, se quedan sin intervenir. De nuevo, habrá que preguntarse, ¿haciendo qué? Están en escena. Al ver el texto, podemos darnos cuenta que uno y otro puede representar a los 2 personajes que se mencionan y que interactúan con el francés. Es decir, esto puede implicar la gestualidad mímica de 3 personajes, justo los 3 personajes que no cantan en esta narración de acción, pero que están presentes y que corresponden exactamente a los 3 cantores que ya están en escena, incluyendo el tenor francés. Si vemos el texto, en las primeras 6 interactúa el
el francés con un ciego. Hago resaltar que aquí es pura narración, ya no hay nada en primera persona. Incluso cuando citan palabras del francés, los narradores, las dos voces narrativas, lo hacen en un español correcto. Sin embargo, hay que notar que la descripción es de un elemento de mucho dramatismo porque genera pleito entre los personajes y además están caracterizados de manera contrastante, como nos planteaba Jam en su estudio sobre las letrías de Góngora, donde el francés hace que un ciego vea a través del mundinovi, pero es ciego, y para que vea estrellas cuando se inclina ante la mirilla, le mete un golpe para que vea estrellas. A ver, cabe preguntarse si es necesario hacer en mímica lo que se va describiendo. Bien podrían desaparecer o quedar muy discretos los tres personajes, incluyendo el protagonista que conste, y solo quedaría una narración de 12 coplas con la misma música. Cabe la posibilidad. Sin embargo, hay algunos elementos, aquí de todos modos sí dejé alguno de los calambures. Me rompí la cabeza en algún momento tratando de entender en la copla 6 qué referencia podría haber cuando dice: yo imaginaba que era de Berbería y lo erré, que ya conozco es sin duda segoviano o ginovés. Tratando de encontrar asociaciones o antagonismos entre Segovia, Berbería, que es una región islamizada africana, o Génova con Francia, no encontré una respuesta hasta que comparé con el texto impreso donde se señalan con guiones los calambures. Aquí hay unos calambures que hacen un juego de palabras con doble sentido. Berbería, sego, piano, incluso se podría prestar a segoviano, como tres palabras, o G, no ves, G, no ves, en cualquier caso. Ojo, están marcadas en el impreso, pero el impreso estaba destinado no para la lectura en silencio. Esta obra está destinada a su interpretación performática. Por consiguiente, esos calambures se podrían perder si no se afianzan con la gestualidad adecuada. Después aparece un sacristán, y aquí ya también caracterizado como se describe, que es fanfarrón, arrogante, presumido, igual que el francés, y esto ya nos anticipa la conclusión o el desenlace, ¿verdad? Obviamente, si es una obra dentro de la iglesia, muy probablemente saldrá triunfando el sacristán a pesar de ser presumido. Aquí también hay algunos calambures, como por ejemplo en la copla 11, donde dice: alega que su sotana de la Mancha pudo ser si no pasara a Girona desde Rota por Vejel. Aparte del juego conceptual de referirse a las características de la sotana con toponímicos, nombres de ciudades y regiones, aquí lo que nos está haciendo es describir la sotana manchada, hecha jirones, rota y vieja que lleva el sacristán. Pero la sola descripción perdería fuerza si no se representa y contrasta con la característica fanfarrona y altiva presumida del sacristán, llevando un vestuario que podría ser sencillamente un trapo roto y viejo sucio para caracterizar cómicamente lo que describe la letra. Pero sobre todo, en la copla 12, que sería la 12ª vuelta anodina de una misma melodía cantada por una sola voz, así termina la obra. Eso es por completo anticlimático. Pero si se representara físicamente lo que nos dice: el Monsiur con reverencia adora rendido a aquel que 3 coronas por lices consagran a su poder. Me salto aquí para contarles qué es lo que sucede. El francés de repente ve a los 3 reyes adorando, postrados al niño, y eso lo obliga a también humillarse y rendirse ante el niño. Pero la sola narración de esto sería por completo anticlimática. Muy probablemente el tenor que representaba al francés debió inclinarse hacia la figura del nacimiento, que suele estar incluso ahora en las iglesias en temporada de Navidad, para
darle un final contundente, de verdad emotivo a esta obra que por demás es más bien cómica. Muy bien, llegamos al final porque sobre todo quiero escuchar sus preguntas, sus comentarios o sus quejas. Si son preguntas, espero tener alguna respuesta. Tengo que decir y disculparme porque la idea al proponer esta obra era grabarla, hacer una interpretación y utilizarla de ejemplo, pero por razones de pandemia que todos conocemos, sencillamente no hemos podido ensayar esta obra, así que se quedó sin ejemplos musicales y sobre todo visuales que son fundamentales. Podría poner de alguna otra obra si nos da tiempo. Pero para concluir, yo me atrevo a decir que es posible demostrar si es necesaria y es susceptible la interpretación teatral de un villancico para comunicar con eficacia su contenido a través del análisis de indicios de teatralidad que subyacen en su letra y en su notación musical. Esta manera de abordar el texto literario y texto musical, la música escrita, permite el reconocimiento de estructuras dramáticas y la identificación de rasgos y signos sugerentes de teatralidad como herramientas al servicio de los requerimientos expresivos y de ejecución de ciertos villancicos, que parecen utilizar lo teatral además de lo literario y lo musical entre sus códigos de comunicación. Este tipo de análisis se basa sobre todo en la observación aguda a partir de ciertos lineamientos generales y flexibles en búsqueda de lo peculiar para los referentes estilísticos de cada caso. Por consiguiente, hay que conocer la perceptiva de la música y de la poesía y del teatro de cada momento y de cada obra. Así que su aplicación requiere del ejercicio intelectual de extraer significados implícitos que no son obvios, ¿verdad? Asociar elementos que no son obvios, como digo, al aplicar una mirada superficial, por lo que necesariamente ha de adaptarse en la metodología a los requerimientos de cada nuevo caso. Esto puede constituir una herramienta complementaria para articular los recursos dramáticos que están inscritos en un texto con su dimensión espectacular, es decir, ya lo teatral, ¿verdad? La espectacularidad implícita en el texto, en función, ojo, y esto es muy importante, de las circunstancias y recursos disponibles para una interpretación específica hoy, al margen de cómo haya podido funcionar esto en el pasado, para comunicar sus códigos implícitos, tenemos que buscar la manera que funcionen para el escucha de hoy. Así que esto en realidad es una propuesta para estimular la interpretación de poesía cantada como un genuino ejercicio de comunicación artística entre los músicos y los escuchas del presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Omar. Quizás me puedes confirmar si me estás escuchando. Aquí te estábamos aplaudiendo en sala, pero lamentablemente los aplausos tú no los puedes escuchar. Pero quizás me puedes solo confirmar si... Qué bueno, muchas felicitaciones por esta interesantísima conferencia que nos has dado con una paleta también de posibilidades muy amplias e inspiradoras, no solo para el tema específico del villancico, sino sin duda para pensar en la teatralidad, en diversos marcos, diversos estilos. Muy interesante. Te quería contar antes que nada que tenemos algunos saludos y preguntas. Richard Heffer, quisiera tener tu dirección de correo electrónico. Ahí no sé cómo podemos hacer, si él debiera escribir quizás a la conferencia, pero eso escribió él por el chat. Y luego de eso te voy a leer una primera pregunta que nos llegó también a través del chat de Alejandro Vera. Alejandro Vera dice, te felicita por la conferencia y te pregunta, cuando tú hablabas de monotonía, ¿no será que en la época las series de coplas se percibían de forma diferente? Quizás al cantarse las coplas, las personas que escuchaban prestaban más atención al texto y la narración que a la música.
y te deja un abrazo. Esta sería la primera pregunta que te planteo de los colegas que nos acompañan a través de YouTube. Muchísimas gracias. Un abrazo también para Alejandro. Antes de responder, puse en mi pantalla la proyección final donde está mi nombre y mi correo electrónico abajo. Perfecto. Por si quiere tomar nota en este momento. Claro, es una posibilidad y no cabe duda de que eso puede ser así para muchísimos villancicos que no tienen rasgos de teatralidad. Es decir, las coplas es una característica bastante común al género y con frecuencia son numerosas y se cantan con una misma música. Y claro, hay muchísimas estrategias que uno puede ver incluso en intérpretes actuales que muy probablemente pudieron suceder en el pasado, como por ejemplo hacer ornamentaciones, variaciones tímbricas, variaciones en la instrumentación, pero de alguna manera justo darle énfasis al texto. Eso no cabe duda. Lo que sucede en casos específicos, como el caso que acabo de presentar ahora, y muchos otros más, en un trabajo, bueno, en mi tesis tengo recogidos 360 villancicos con rasgos de teatralidad, de los cuales se analizan algunos cuantos, y en el libro que saldrá relacionado con el Premio Casa de las Américas, que sobre este tema precisamente, vienen otros casos que cubren desde inicios del siglo XVII hasta finales del XVIII. Este es uno de finales del XVII. Lo menciono porque en esos casos en particular, la naturaleza y la relación entre las coplas y la música parecieran requerir algo adicional a únicamente la repetición musical, ¿verdad? Definitivamente al transmitir un mensaje, eso puede cambiar. Pero es decir, la propuesta que se está haciendo aquí es analizar internamente el texto literario y el texto musical en función de algunos indicios que vayan más allá de lo teatral. Y en realidad, esta manera de lectura oblicua puede funcionar para búsqueda de otras cosas y no necesariamente rasgos de teatralidad, y podría aplicarse a otros géneros poéticos musicales distintos al villancico o de periodos distintos. Pero en este caso específicamente me refería a esas características, ¿verdad? No como una etiqueta generalizadora de monotonía en las coplas. Claro, aquí quizás en línea con lo que estabas diciendo, Rufher, que no sé quién está tras ese nombre, comentaba que en el siglo XVIII en Europa ya había oratorios muy teatrales, que no sé si quizás ahí tú quisieras luego comentar en relación también a los posibles puntos de encuentro o divergentes entre estos géneros. Pero voy, antes de darte la palabra de nuevo, aprovechar de darte otra pregunta más. Bueno, entre medio tienes saludos de Carlos Vidaurri desde Guanajuato, y tenemos aquí un saludo y una pregunta de Débora Singer. Ella te felicita por la conferencia y quisiera saber si son muchos los villancicos con estas características en el Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Entonces te dejo esas dos, el comentario y la pregunta. Eso. Muchas gracias. Definitivamente hay relaciones y también pueden haber sencillamente discordancias, es decir, un poco como paralelismo antropológico en el sentido de que se solucione una cosa en un lugar y otra cosa en otro, muy semejante, y no necesariamente estén vinculadas. Esa es una posibilidad, pero de todos modos, aprovecho la pregunta para mencionar, es decir, desde la Edad Media está muy bien documentado y en todo el ámbito católico el teatro litúrgico medieval, que se utilizaba dentro de la liturgia con representaciones escénicas, por ejemplo, de pasajes bíblicos, la pasión, por ejemplo, o sea, era teatro y se representaba la pasión. Por supuesto, más adelante derivaron en pastorelas ciertas representaciones escenificadas
del pasaje evangélico que narra la Navidad y su entorno, ¿verdad? El nacimiento de Jesús. Todo eso viene desde mucho, muy atrás, valga el, el error gramatical de mucho, muy atrás, muy, muy atrás. Eh, ¿Qué sucede? Que con el Concilio de Trento se prohíben todas estas cosas hacia mediados del siglo XVI, el tercer cuarto del siglo XVI. Está muy bien documentado en el ámbito hispano cómo precisamente en el lugar de estas obras escénicas que se hacían en el ámbito de la liturgia, y digo, no solo en el ámbito hispano, sino en todo el ámbito católico, se prohibió, pero empezaron a proliferar los villancicos y así es como encontramos, por ejemplo, las canciones y villanescas espirituales de Guerrero hacia finales del siglo XVI, que son versiones a lo divino de tonos profanos compuestos por él mismo, ya precisamente para irse adaptando a estos cambios, y precisamente el género villancico proliferó y explotó de una manera excepcional hacia inicios del siglo XVII, hasta que se fue desgastando. No en todos lados, igual en el siglo, mediados del siglo XVIII, hubo una prohibición bastante generalizada, pero también consta que en otros lugares se siguieron haciendo con mucha recurrencia, y entre ellos está precisamente la Catedral de Guatemala, y eso lo utilizo para enlazarlo con la pregunta de Deborah Singer. Tengo que decir que aún me faltan algunos pocos cientos de obras por catalogar del Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Ese era mi proyecto en curso cuando cayó la pandemia en 2020. Se cerró todo, como ustedes saben, y ya no pude continuar con ese proyecto. Ahora estoy con otro proyecto, espero en algún momento poder retomarlo, con la salvedad de que me faltan algunos cientos, quizás unas 300 obras por catalogar. Cabe mencionar que es excepcional en muchos sentidos el archivo, bueno, el Fondo Música del Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala, que es el que conserva la música de la Catedral de Guatemala, porque tiene alrededor de 3.000 obras, es una cantidad significativa. No es tan grande como el de México, por ejemplo, que tiene 5.000 de la Catedral de México, pero a diferencia de ese, donde en México la mayor parte del repertorio es del siglo XIX, con algunas cuantas cosas de la segunda mitad del siglo XVIII, y contadas con la mano algunas de finales del XVII o primera mitad del XVIII. En Guatemala se conserva muchísimo repertorio antiguo de siglos XVII y primera mitad del XVIII, y también, por supuesto, segunda mitad del XVIII. Pero estos, de lo que suele escasear en muchas otras sedes o repositorios hispanoamericanos, abunda en particular en Guatemala por reutilización del repertorio. Ya vimos que Quién quiere ver se compuso en 1693 y se reutilizó en Guatemala hasta 1744. Pues de esa misma manera se ha transmitido muchísima música, quizás, bueno, ahí sí no me atrevería a decir porcentajes respecto a la periodización, pero sí me atrevo a decir que 2/3 partes, es decir, alrededor de 2.000 obras, son villancicos o repertorio afín al villancico, ¿verdad? Incluidas algunas pastorelas o tonos humanos, etcétera. Eso es inmenso. Y dentro de lo que yo he visto, 200 de esas 360 obras identificadas en distintos repositorios, 200 son de la Catedral de Guatemala. Es decir, con características de este tipo, que me parece un repertorio inmenso. Claro, es muy grande porque yo lo he estudiado más que otros. No significa que haya sido particular o excepcional el caso de Guatemala, ¿verdad? Sino que sencillamente es donde tengo más información. Guatemala, Puebla, México, Oaxaca, en menor medida Lima y Cusco, pero dentro de todo, incluye Bolivia y Santa Fe de Bogotá, son 360 obras con características que pueden ser indicios de teatralidad. Hoy, muy interesante. Yo también quiero hacerte una pregunta, pero antes voy a leer algunos saludos más y me perdonan por favor los presentes si se me pasa alguno.
pero tienes aquí felicitaciones de Juliana Pérez González, de Laura Jordán, Ana Amato, Giovanna Caruso, Lucas Rechitelli, Joana Vela, Laura Carrasco y Fundación Creciente desde Osorno en el sur de Chile. Esas serían algunas de las saludos, felicitaciones que nos han llegado. Yo te quería preguntar, a propósito de tu interés en la puesta en música de este repertorio que tú estás estudiando, o sea, es muy interesante, por supuesto, la parte de descubrir esos momentos de la partitura donde hay indicios de teatralidad, porque hay cosas que pasan que son divergentes, que quizá de otra manera uno no las podría entender dándoles un sentido musical, pero me preguntaba yo hasta qué punto o de qué manera tú ya al llevar esto a la música propiamente tal, en un trabajo en ensamble, ¿hasta qué punto interpretas tú estos gestos teatrales? ¿O hasta qué punto uno debiera, digamos, arriesgarse con la teatralidad, echar a volar la imaginación, más allá de que queda clarísimo en tu análisis que hay una teatralidad implícita en la música propiamente tal, pero ¿qué pasa después en la escena? Ya que tú en varios momentos hablaste de cómo traer también este repertorio a la escucha de contemporánea y eso a mí me llama mucho la atención, ese tema. Claro. Es trabajo por hacer, este es un trabajo en desarrollo en realidad, ¿verdad? Esta parte es el análisis de lo dramático y otra historia es trasladarlo a la teatralidad, es decir, del espacio dramático pasarlo al espacio teatral. Ahí tengo que decir un tema del cual yo no sé si en algún momento voy a sentirme satisfecho como ya formado, ¿verdad? Conforme uno va trabajando, van surgiendo las necesidades. Es decir, por ejemplo, este tema de análisis poético, en absoluto es algo que yo haya estudiado profesionalmente, ¿verdad? Son necesidades que han surgido a raíz del trabajo con la música y del intentar entender las cosas. De la misma manera pasa el otro aspecto respecto a la interpretación. Tengo un ensamble, el ensamble Prosodia, que se fundó en el 2004, vamos a este año, dentro de un mes y pocos días, llegaremos a nuestra mayoría de edad, 18 años, en el cual de alguna manera ha funcionado como laboratorio de pruebas. Es un asunto en doble vía, ¿verdad? En realidad yo me metí a investigar para entender mejor la música y al hacer la música pongo a prueba lo que investigo. Entonces es algo que se alimenta, se retroalimenta, ¿verdad? Con el detalle, y ahí viene la aclaración, que ni yo ni ninguno de los intérpretes de la agrupación tenemos formación escénica, formación teatral. Es más, mucha gente del grupo, es un grupo relativamente pequeño, no se dedica siquiera a la música de manera a tiempo completo y por consiguiente profesional en ese sentido, ¿verdad? Y eso nos pone unos retos inmensos porque hacemos lo que buenamente se nos ocurra. Yo tengo que confesar que lo que he intentado es transmitir mi entendimiento de lo que expresa la obra para que cada intérprete tenga un margen de libertad para interpretar. Y por consiguiente eso puede dar algunos contrastes respecto a cómo se desenvuelve un personaje, es decir, un cantor, por ejemplo, que interpreta un personaje con relación a otro. Pero en cualquier caso, el efecto es muy efectivo en el sentido de que transmite lo que buenamente entendemos respecto a la obra. Justamente yo tenía listo un ejemplo de una obra del Seminario San Antonio Abad del Cusco que preparamos en tiempos de pandemia y que tengo que decir que después del análisis que ya sistematicé de alguna manera, encontré detalles que no atendíamos antes en su interpretación, pero que se pueden reflejar. Y no sé si vale la pena tomarse unos 3 minutos para ver un ejemplo.
Mira, la verdad es que no tenemos más preguntas que hayan llegado, así que yo creo que podemos escuchar el ejemplo para ahí ya después cerrar con unos últimos comentarios, si te parece bien. Perfecto, yo lo dejé aquí más adelante. Esta obra, rápidamente menciono que se trata sobre un ciego, que por supuesto nada lo describe, sino el propio contenido de la letra, que llega a interrumpir la celebración litúrgica. Pero resulta que es un pícaro que sí, que es ciego, pero se hace el sordo cuando le conviene y le trata de tomar el pelo al cantor que estaba por cantar un responsorio de Navidad. No está escrito en la música, pero para ello, por ejemplo, en la interpretación, decidimos hacer una introducción que le diera un carácter solemne para que fuera más evidente el contraste, ¿verdad? Este es el que dice cantarlo a lo tosco y con malos quiebros y despacio. Lo aclaro ahorita para que, como solo vamos a escuchar un fragmento de lo mal cantado, precisamente no se den una idea equivocada del trabajo del grupo, ¿verdad? Pero déjenme avanzar. No, me voy al ejemplo. Aquí estamos. Una muestrecita pequeña. Por supuesto que en algún momento se provocan estos dos personajes. El ciego termina ofendido porque el cantor ya se burla de él y entonces demuestra su destreza en cantar y acuerdan y de esa manera se resuelve la tensión dramática del villancico. Al principio están discutiendo y discuten muy fuertemente en algún momento y se ofrecen golpes, etcétera. Y el cantor encuentra la estrategia de invitarlo a que juntos canten al niño y entonces, porque a todos da vista con su resplandor, dice el final del estribillo, y de esa manera ya cantan de manera concertada las dos voces. Claro, No sé si esto ejemplifica de alguna manera. Absolutamente. O sea, yo por lo menos en lo personal creo que lo ejemplifica muy bien. Y bueno, aquí llegó una pregunta de Juliana Pérez, que creo que puede ser la última pregunta, que va también en la línea de lo que estás comentando, donde ella pregunta si sabes si existe alguna expresión musical tradicional o popular guatemalteca, por ejemplo,
donde se pueden observar posibles sobrevivencia o resquicio de esta marcada teatralidad que observas en los villancicos. Lamentablemente no, y eso puede responder a al menos dos cosas. Uno, mi desconocimiento, que es lo más probable, pero también tengo que decir que en Guatemala se da la particularidad, o sea, tienes unas características muy, muy específicas que comparte con otras regiones como Bolivia, por ejemplo, donde la población que se considera a sí misma indígena es muy grande, es mayoría con relación a la población general, y hay una segregación cultural muy, muy fuerte y además muy asimétrica con todas las cosas negativas que eso implica, ¿verdad? En cuanto a aspectos sociales, económicos, culturales. Pero ahorita lo que viene al caso es la mención de que los rasgos específicos de tradiciones populares suelen asociarse con los extremos precisamente. La música, por ejemplo, que hacen las poblaciones nativas suele cumplir una función ritual que incluso está de alguna manera casi vedada a los usos occidentales de la música. No sé si me estoy dando a entender, pero es decir, muchas de las músicas tradicionales hispanoamericanas al final sí cumplen una función muy cercana desde el entretenimiento o la cohesión social en algún aspecto y que se aprovecha de manera económica. Las expresiones vinculadas con lo indígena están mucho más cerca de las tradiciones previas al contacto con los españoles, por supuesto, se han mantenido vivas y se han modificado, no es que sea una cultura congelada en el pasado prehispánico, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, las músicas populares tradicionales también están influidas por más bien un proyecto criollo donde se utilizan ciertos instrumentos igual de ascendencia no, no hispana, como la marimba, por ejemplo, pero cuyo repertorio en realidad se acerca mucho a la música de salón del siglo XIX. Entonces hay valses, hay foxtrot, este tipo de cosas con una sonoridad local muy específica que, que creo que vienen por un lado que no tiene vínculo con las músicas que se hacían dentro de la iglesia. Quizás podría acercarse un poco a algunas expresiones musicales, sobre todo del oriente, que se acercan un poco más a algunas cosas como, para poner comparaciones, como la cueca chilena o la marinera peruana o el son jarocho mexicano, que hay elementos que parecen venir de algunos siglos atrás y que son comunes a los villancicos, por ejemplo. Pero en Guatemala, lo que yo conozco, y conozco muy poco, tristemente, es, no le encuentro el vínculo. Sí, pero toda la razón. Uno que viene quizás más del cono sur, uno entiende a qué está apuntando Juliana en esa pregunta, pero efectivamente ahí la tradición, digamos, popular, tradicional, folclórica, criolla, es muy diversa en los distintos países y también lo que nos queda de tradiciones de siglos pasados, bueno, en cada país el conocimiento es muy, muy distinto, muy diverso. La verdad, yo creo que con esto estamos llegando ahora sí al final de la conferencia. Te hemos estrujado bastante tu conocimiento, tu intelecto, tus ideas y realmente ha sido una conferencia muy inspiradora para todos nosotros, sin lugar a dudas. Así que creo que ya con esto te agradezco nuevamente en nombre de todos los organizadores de esta conferencia, la universidad, la Sociedad Chilena de Musicología. Nosotros aquí en sala te vamos a volver a aplaudir, aunque tú no vas a escuchar los aplausos, pero realmente ha sido una conferencia interesantísima. Así que muchísimas gracias, Omar, y esperamos que la próxima vez te tengamos ojalá en vivo en Chile. Con ese buen deseo me despido esta tarde de ti en nombre de todos los organizadores. A la Sociedad Chilena de Musicología y a todos los que han participado en esto. Mañana siguen las mesas, ¿verdad?
Sí, mañana siguen las mesas tempranito en la mañana por el YouTube de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la universidad. Así que por esa vía también nos podemos estar viendo y bueno, todo esto queda grabado además para que los que se perdieron alguna de las mesas que les interesaban o esta misma conferencia la quieran volver a mirar, la quieran compartir con quien quieran, por favor háganlo porque queda en YouTube a disposición de toda la comunidad. Así que muchas gracias, Omar, que tengas una buena tarde en Guatemala y será hasta la próxima. Ahí se cortó la transmisión.